poco de quiénes somos, ¿no? Porque, sobre todo, cuando nos metemos en la vida espiritual, tenemos más confusiones de quiénes somos que antes, ¿no? Que antes teníamos la personalidad puesta en el mundo físico, en ser padre o madre, en ser un obrero, ser un ángel, ser un manitas, o lo que fuéramos, que estamos siendo, ¿no? Esa es la parte externa o la parte física que nosotros tenemos, ¿no? Pero yo quería hablar de quiénes somos realmente, porque hay una naturaleza que debe de gobernar y de reinar en nuestra naturaleza, que es la del espíritu. Entonces, si vamos a mirar en Juan lo que dijo Jesús acerca de quiénes somos, mira lo que dijo. Está para quien quiera apuntar o saberlo, pues está en Juan 10, a ver, en el 10:34, se están metiendo con él los fariseos porque le dicen, pero ¿y tú cómo te atreves a llamarte hijo de hombre? Y entonces pues él le contesta, ¿cómo que hijo de hombre, hijo de Dios? Y dice, pues no está escrito, y dice en el versículo 34, 10:34, les dice Jesús, vamos a otra página, 10:34, Jesús le responde, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Está hablando de la ley escrita y está hablando del Salmo, que también lo apunté, 82:6, que está escrito y dicho por Dios mismo, se podría decir, que nos dice, ¿y vosotros no sois dioses? Pues claro, es una palabra fuerte, porque a nosotros adorar a Dios nos parece bien, pero decir que somos dioses, pero es que lo dijeron ellos, no lo decimos nosotros. Pero ¿por qué dijo que éramos dioses? Ahora, te llevo a la creación, en Génesis. En el principio, crea el cielo y la tierra. Por lo tanto, era todo un vacío antes de que el cielo y la tierra existieran. Pero yo tengo la creencia de que si tú te mueres y vas a volver al Padre, en tu espíritu, vuelves al Padre porque eres de carácter espiritual. 5 de Colosenses 23 dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Tenemos esas partes del ser, alma, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo lo vemos, el alma está entrelazada en ambos y el espíritu es la parte invisible que se supone la naturaleza divina, el ser, podríamos decir, ¿no? Y es la fundamental, debiera de ser nuestra fuente de vida. Y tú te das cuenta que al principio dice, cuando crea el cielo y la tierra, había un vacío. Pero si yo soy de carácter eterno en la hora de mi muerte, porque el versículo del Salmo 83 dice que somos dioses, pero como hombres moriremos, porque el hombre muere, la carne muere, pero somos dioses, el espíritu no muere nunca. Pero en un principio entiendo que si somos para la eternidad, para volver al seno del Padre en la hora de mi muerte, entiendo que nosotros ya veníamos de la eternidad, estando en el Padre. Entonces el Padre, cuando empieza la creación, dice, sea la luz. ¿Y qué entiendo yo ahí? Que todo pasa, no se divide, se define. Entonces de repente empiezan a existir los planetas, de repente se separan las aguas de las tierras, de repente se separa la parte de arriba del cielo de la parte de abajo de la tierra, de repente se separa el Hijo de Dios, la parte de Dios, que somos nosotros en nuestro espíritu, se separa para poder vivir en la tierra, y cuando crea a Adán y le sopla, sí que lo hace del mundo físico, sí que tenemos los átomos y las células como formación del mundo físico, pero al soplar el aire de vida, él enchufa o enchufla la naturaleza que teníamos en el Padre. ¿Me explico? Sí. Ya veníamos con el Padre. Esa era la que tenía que reinar. Entonces,
Si venimos del Padre, con la naturaleza del Padre, y esa es, dice Jesús, el que crea en mí, en lo que yo hago, en lo que yo soy. ¿Qué hacía Jesús? Escuchaba la voz del Padre, hasta que pasó de ser el Hijo de Dios a ser Dios mismo. Por eso nosotros somos dioses en potencia. Nosotros tenemos que desarrollar la vida espiritual como fuente de vida para que alimente todas nuestras áreas. Nuestra manifestación es externa. Pero vamos a buscar la fe un momento y dice, ¿qué es la fe? Es la convicción de lo que no se ve. La fe no es ciega. La fe es la que ve. Es todo lo contrario. Es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? El mundo espiritual. El amor no se ve. No se ve, pero yo sé que Él me ama. ¿Por qué? Porque mi fe me lo hace ver. El odio tampoco se ve, pero yo distingo el odio. El servicio de corazón a corazón. Hay cosas, la vida espiritual, la naturaleza que Dios puso en la naturaleza física de Adán, no se ve. Pero es la que se ve con la fe. Entonces, la fe es la convicción. ¿Qué es la convicción? Es el saber. No es el aprender. Tú no tienes que aprender, solo tienes que saber. Por eso la pregunta, ¿quiénes somos? Tienes que saber quién eres. Es lo único que importa en este mundo. ¿Quién soy? Entonces, Dios traslada su naturaleza para el mundo físico en medio de la carne humana. Entonces la carne humana va a manifestar nuestra situación. Por eso muere mi marido y entiendo que la carne tiene un fin. Te causa una tristeza, me desvarío toda la vida porque estábamos haciendo muchas cosas juntos y de repente tengo que levantarme a hacer yo todo lo que es. Tengo como que nacer de nuevo, por así decir, hacer yo lo que... Pero eso no se ve. Eso lo que se va a ver a continuación en mi vida viene de mi fuente de vida, que es mi espíritu. Mi autonomía que Dios me regala para vivir en la tierra es que Dios mora en mi espíritu. La tendencia del ser humano es hacer obra para Dios, es adorar a Jesús desde dentro para afuera. Pero no, todo lo que necesitamos está en nuestro interior, en esa porción divina de cuando sea la luz. Entonces se consiente que el Padre Creador nos defina en seres individuales, pero como somos todos del Espíritu y de la naturaleza de Dios, en realidad, ¿qué somos? Uno. Somos uno, porque venimos de la simiente espiritual de Dios, y ahí nos convierte en uno. Ahora, hasta aquí vamos bien, ¿no? Ahora te das cuenta que en Génesis dice que lo creó, lo único que Dios creó a su imagen y semejanza, aunque Él está en todo, fue al hombre. Las otras cosas las fue creando, los árboles y tal y cual, les dio existencia con el sistema que Él tuvo, porque al final la física y la espiritualidad se pusieron de acuerdo por cómo está creado el mundo físico. Entonces, crea al hombre, crea a la mujer a su imagen y semejanza, pero Dios es invisible. Por lo tanto, la imagen y semejanza de Dios está en nuestro interior. Está dentro, no tenemos que ir fuera a buscarlo. Lo puso dentro, todo lo que yo necesito para vivir, para resurgir, para resucitarme, porque resucitamos en esta vida. No podemos esperar a morir para resucitar. Yo resurjo porque yo era persona, por ejemplo, drogadita. Mientras fui drogadito, y aunque no fueras drogadito, eras persona que vivías el mundo físico, que vivías, tus metas eran trabajar en una oficina, ser una buena esposa, ten hijos, pero de pronto te das cuenta que tienes otra cosa en el interno, que es que tu carne está insaciada, que le falta algo, despiertas, porque hay que despertar de la vida espiritual y empiezas a ver cuál es tu verdadera naturaleza. ¿Por qué? Porque ya había una preexistencia antes de llegar a este mundo. Y esto está comprobado en Génesis 1:27, lo crea a su imagen y semejanza. Pero en Génesis 2,
19, como queda grabado luego si queréis lo repasáis, dice que cuando hizo todo se lo llevó Adán. Pero aparentemente dice que lo último que creó fue Adán, pero Adán fue lo primero que ya estaba creado. Por eso se lo pudo llevar. Pero era espíritu. Y después le puso un cuerpo adecuado para vivir en el mundo físico. Pero Adán, la esencia de Adán, hizo todo con Dios. Tú también hiciste todo con Dios. Creó todo y le dijo, mira qué te parece, mira qué apartamento te hice para que tú tuvieras ahí tu vida con tus animales, o no le dio todo el poder a él en el mundo físico. Ponle el nombre a los animales. Y el nombre no era simplemente caballo, no. El caballo iba a galopar, el caballo tenía una personalidad, y en el nombre, por eso dice en Isaías que tu nombre cambiaré, porque mi madre me llamó Victoria, aunque me gusta ese nombre por lo que representa, pero yo tengo un nombre divino que está en mi espíritu. Es distinto. Porque hay personas que se llaman angustias. Pero tú no eres una angustia. Que es un nombre que no es feo, que es bonito, te puedes aprender mucho de las angustias, está muy bien también. Pero tú tienes un nombre interno, que es de la victoria, que es de la bendición, que es de la vida, que es del ser, que es del saber. ¿Que el saber qué? El saber qué, que yo soy. ¿Por qué? Porque eso es lo que él puso en tu naturaleza. Como Moisés, bueno, vale, muy bien, que encima era tartamudo. Oye, ¿y qué le digo a Faraón? ¿Quién me manda para liberar a todo el pueblo que está esclavo? Y le dice él, dile que te manda, yo soy. Pero Moisés no podía decir, él es, cuando fue, ¿a qué no? No, él fue allí y le dijo, a ver, ¿a ti quién te manda? Dice Faraón. Dice, a mí me manda, yo soy. Fue en el potencial salvador del envío que tenía Moisés. Salvó al pueblo. Lo salvó. Porque tú eres el yo soy. A lo mejor tú no tienes que salvar a un pueblo. O a lo mejor sí. ¿Quién sabe cuál es tu encomienda? ¿Quién sabe? ¿Qué te van a decir a ti? Ah, bueno, pues ahora me llaman el ángel de la promesa. ¿No lo sabías? Pues de momento vino a eso, a ser un ángel. Luego será el jefe de los ángeles. Tú tienes que decirte a ti mismo, yo soy. Porque tú eres, ¿ves? Así ya se pierde cuando yo te digo. Tú eres, no eres tú eres. Eres yo soy. Yo soy. Por eso la fe es el saber, por eso la fe es la convicción de lo que no se ve, porque no se ve. Eso es saberse, nada más, es saberlo. Entonces Adán, en sí mismo, se le enseña todo y dice, mira, ven hijo, esto es lo que he hecho para ti. Y dice que al séptimo día, al sexto día, lo hace, lo crea. Pero ya se lo enseñó de antemano. Ya estaba en toda la creación. Ahora, somos dioses de la misma manera que Dios es Dios. Ahora, dice Jesús en el Juan 14:12, dice, si os asombráis porque visteis algún milagro, mira cómo dice, mayores cosas que yo haréis. Jesús no era un ser, aunque baja como hombre, y es hijo del Espíritu Santo, es un ser que tuvo que hacerse a Dios, tuvo que hacerse en Dios, tuvo que convertirse en Dios, dejar las cosas, porque cuando ayunó tuvo hambre, eso no es de la... Dios no tiene hambre, no come un bocadillo de jamón, pero Jesús comía, tenía hambre, porque tenía la condición humana, pero él tuvo que hacerse, por eso consiguió el resucitar cuando lo asesinaron, porque yo soy se levantó en él. Entonces, es el modelo que nos dan, no para que yo me pase el resto de mis días cantándola, ay Jesucito que me has liberado, ay. Es el modelo que tenemos
Pues en Juan 4, cuando habla con la samaritana, dice, claro, Jesús en ese momento estaba en la ley. La ley era externa, porque era algo a cumplir, porque el hombre y la mujer, el ser humano, prefiere cumplir algo para Dios, encender una vela, dar un dinero, ir a misa, ir a una reunión, que hay que hacerlo, no digo que no, todo se puede hacer igual, pero que tu ser sepa que te mora a ti. Claro, el conjunto de varios que sabemos que nos mora, hay una unción, hay una presencia del ser, porque somos conscientes. Esto hay que ser conscientes de quiénes somos. Pero le dijo, entonces, ¿dónde hay que orar? ¿En el monte? ¿En los olivos? ¿En el templo? Y dijo, no, ahora vienen los tiempos que ni en el monte, ni en el templo, sino ¿en dónde? En el espíritu. ¿En qué espíritu? En el tuyo. En el que se te ha dado. No busquemos exteriorizar. Entonces Jesús fue un modelo que nos enseñó cómo salvar porque andábamos de nuestro error de vida, de no acertar al blanco, de yo ser drogadito, del otro ser un ladrón, del otro centrarse en hacerse mucho dinero. Nos salvamos de eso para saber quiénes somos en el espíritu, levantarnos por la convicción de la fe, imitando a Jesús, porque ¿qué hacía Jesús? Todo lo que oía al Padre. Eso es donde lo encuentras, en tu espíritu. Entonces, a partir de que uno tiene la conciencia a diario, al momento, de quién eres, todo lo que viene te ayuda bien. Entonces los problemas ya pasan a ser otra cosa, porque la vida saca vida. Entonces decimos que el hombre está destrozando el planeta, sí, pero mira, hay un ejemplo de que echaron en unas aguas un vertido. El vertido mató a algunos peces, pero otros que supervivieron, porque se quedaron ciegos por el vertido contaminante. Pero a continuación la siguiente generación de peces desarrolló una antena que les guiaba, pues un palito así para arriba, como no veían, que les guiaba por donde iban. Porque la vida de Dios produce vida. Entonces, no tenemos ojos, pero tenemos una antena. Entonces, todo lo que ocurre en la vida, que dices tú, sí, pero hemos perdido la Dana. Uy, cuánta gente aprendió de la vida en la Dana, en Valencia, cuando se quedaron sin casa. Sí, pero ahora tenemos un hogar, una morada interna. Hemos entendido. El golpe de la vida ya deja de ser malo. Aunque el dolor, en mi opinión, enseña. Yo he sido una persona que he pasado mucho dolor físico. Siempre me ha bendecido. En el momento me duele, claro, pero eso te abre una brecha. Pero mi mentalidad de yo soy, mi mentalidad del espíritu, no me deja ser víctima. No estoy yo pensando, ay, pero ¿por qué me pasa todo esto? No. Yo tan pronto murió Orlando, aunque tuve después una etapa de tristeza, pensé, la etapa siguiente tiene que ser descomunal, la etapa siguiente del espíritu, porque eso abrió una brecha en mi corazón, de fe, de sustentarme, no físicamente ni económicamente. Orlando nos deja muy bien a todos, ¿no?, en algún sentido, o lo que es la obra, pero ahora ¿de qué voy a vivir ministerialmente? Ahora espiritualmente, ¿cómo voy a hacer? Si nosotros teníamos una fortaleza entre los dos juntos impresionante. Yo eso lo he perdido, no lo tengo. Yo me acuerdo que a veces yo chocaba con Gel, por ejemplo. Orlando, es que mira lo que me dijo Gel. Y Orlando hacía así. Eso para mí era un consuelo. ¿Sabes lo que te digo? Que después, cuando yo estoy sin Orlando y alguien me molestó, digo yo, ¿y la risita dónde está? Tuve que aprenderla yo sola, a reírme yo. No tenía otra opción, pero me hice más autónoma en yo soy, me explico, me hice más fuerte, me hice más potencia.
me hizo ver que la convicción de fe me va a dejar ver todo lo que yo necesito. Entonces busca el reino y lo demás se te añade. Y yo vuelvo a vivir bien, tengo un ángel, ahora tengo una ángela, y tengo también un hermano de los ángeles, que será otro ángel, ya te lo contaré. Pero todo va en mayor, no tengo una cojera o un brazo en cabestrillo porque no tengo a mi marido, no, al contrario, tengo más porque necesito más, porque él cubría en áreas de mi vida cosas que ahora ya no las puede cubrir, pero yo tengo la convicción de la fe de que así va a ser y de que nada de eso me va a faltar, ¿no? Entonces, pues la fe, la vida espiritual tiene que ser algo vivido, es algo que tiene su efecto. Entonces, en Juan, porque a Dios no hay que contemplarle, si para conocerlo vamos a observar lo que es, cómo es, quién es, lo que está escrito, la palabra, porque dice que, dijo Jesús que a los que les llegó la palabra de Dios, esos le conocieron. Pero voy a decirte, y también dice Pedro, que los que tienen la palabra profética, en 2 Pedro 1,19, son los que entendieron quién es Dios, pero no tenían escritura. Entonces, ¿qué palabra profética? La que tenemos en el Espíritu. O sea, Dios puso todo. Nosotros tenemos el todo creatividad, todo entendimiento, toda sabiduría, toda inteligencia divina, la tenemos. Cuando él estaba cerrado, digamos, cerrado, pues que no estaba dejándose en manifiesto quién era, estábamos allí con él, pero yo tengo un libro, es un apócrifo que dice que cuando destapó en su pecho, que destapó el seno y que ahí se vio lo que es el acto de hijo. Lo dice en singular, todos los hijos, porque él tiene un hijo. Y Jesús cuando habla de eso, habla de que todos somos hijos, aunque lo dice en singular, es que es singular. Dios tiene un hijo, y estaba en el seno, lo teníamos en el seno, dice, destapó su verdad, es un libro apócrifo, y destapó y nos tenía aquí. Entonces nosotros estábamos en el aquí de Dios. Dices tú, ¿y qué es el aquí de Dios? Pero la convicción de fe me hace ver que sí soy parte de Dios. Estos años que yo llevo viviendo, intentando discernir el espíritu, me ayuda a comprender que mi naturaleza pesa más la espiritual que la carnal y que mi manifestación física fluye de mí. Si yo me preocupo y ay, que me duele, no tengo fiebre, ¡fium! Mi creencia va a ser lo que manifieste. Entonces, Jesús no era alguien para adorar externamente, era alguien para que yo lo imitara, lo llevara dentro. Por eso dijo, vosotros sois el templo. Nosotros en nuestro interior tenemos todo lo que nos hace falta. No puedo mantener una distancia entre Dios y yo porque somos uno. Entonces aquí en Juan 10:38 dijo Jesús, yo estoy en el Padre y Él está en mí. Y en Juan 17:21 dice que ellos hagan como nosotros, tú en mí, yo y yo en ti, y forman ¿a quién? Al uno. ¿Sabes? Somos el uno, Él es el uno. Y date cuenta que el uno no es una persona sola, el uno es unidad. El cero solo es nada, pero el uno es una unidad. Nosotros tenemos una unidad porque somos en el uno, somos uno. Entonces, esto es lo que Jesús nos deja escrito y nos deja como modelo. Ahora, la religión nos ha enseñado a ir a mirar a Jesús, dame, dime, consuélame. Cuando Jesús nos dijo, no, pero vosotros haceros uno con el uno, porque si no me hago uno con el uno, no soy uno.
soy medio, soy menos de medio. ¿Me explico? Sí. Porque el uno es una unidad. Pero es que nadie no puede ser uno, porque todos vienen del Padre. Harán con sus vidas lo que mejor les parezca. Pero somos uno, porque te pasó un chico por aquí, vale, pero somos uno, porque somos uno con Él. Tenemos esa unidad. Te habrás despertado o no en tu espíritu. El espíritu hay que despertarlo, el espíritu no te viene solo. El espíritu hay que despertarlo. Y yo creo que hay que buscarlo. Y hay que buscar la vida espiritual. La vida espiritual te engancha, además. Te gusta. La ves superior a la carne. Te surge, te gusta. Y te das cuenta que la gracia que nos enseña Jesucristo, la que Él consiguió, de atravesar todos los cielos, tú, aunque ya está todo conseguido, tú lo tienes que hacer. En ti mismo. Tú tienes que dejar tu religión en el sistema religioso, ¿me explico? No estoy hablando de dejar ninguna religión ni de coger ninguna religión. Estoy hablando de coger tu uno en ti mismo. Luego tú puedes ir a donde quieras. Tú puedes ir a donde quieras. Pero tú tienes la misma superioridad, a ver cómo suena esto, que Dios. Porque se nos ha dado. Tienes la misma superioridad, si es que esa palabra cabe, queda fea, la misma naturaleza. Tienes el mismo poder, el mismo potencial del uno. Ahora yo tengo que estar en Él. ¿Qué es estar en Él? Es estar consciente de mi naturaleza divina y llevarla a cabo y entender ciertas palabras, vivir al día, vivir al momento, porque siempre pensamos, queremos tener fe para el año que viene. ¿Y cómo voy a hacer el año que viene? Deja el año que viene. Vive al día, en el momento, aquí, en amor. Aún veníamos hablando en el coche de eso. No, cuando yo me hago cristiana, voy a un centro de rehabilitación que era cristiano, y yo, pero ¿y por la tarde cómo? ¿Nos van a venir a recoger o tenemos que comer aquí? Yo siempre ocupándome en mi mente de lo a posteriori. Y las chicas me decían, ocúpate de lo que tienes que hacer ahora, coloca los libros y la ropa con amor ahora, y ya miraremos por la tarde. Y después me añadía ella, porque yo tampoco lo sé. O sea, pero ella estaba viviendo como me indicaba, y aprendí a vivir en el momento, en el día, y al año siguiente, que tanto me preocupaba, no me fue mal, porque ya andaba en la fe, en la convicción, ya andaba. Todo lo que vas a tener el año que viene, y a lo mejor no está bien que lo diga, pero lo voy a decir, todo lo que vas a tener el año que viene, te lo haces en tu presente. Las decisiones que tú tomas de creencias, de pasos de fe, de convicciones, de despertarte, todo eso lo creas ahora, en esta hora, en este momento. Y tus decisiones las vas a ver y las vas a comprender. Vale, pues yo también empecé a creer en esto y se me desarrolló. Porque las creencias son muy personales. Ella y yo también hablamos y comimos el otro día juntas. Yo entro en Dios. Mis padres eran católicos y ya nos fundamentaron bastante en la creencia de la fe, en Jesús, incluso en la parte de María, que fue una persona especial, evidentemente, que también, pero dijo, hacer como hizo Jesús. También era una persona con mucha sabiduría, ¿no? En las bodas de Canaán, como hizo Jesús, hay que imitar como hizo Jesús. Y luego, cuando yo llego al centro cristiano, ya había un poco más detallada la fe, ¿no? Estaba más detallada. No sé qué iba a decir con esto. ¿Qué crees que iba a decir? ¿Quién sabe? Cuando te convertiste, veníais hablando. Y veníamos hablando de las creencias. Que yo, entonces me hago cristiano, que ya venía siendo, pero pues ahí había otros detalles. Y yo empiezo a creer en cosas. Hay cosas que con los años las dejé de creer, pero hay cosas que cogieron otra forma más ancha, y hay cosas que las fui comprendiendo. Hay veces que la fe simplemente me permitió creerlas sin entenderlas,
no sabes, pero luego yo pude... Entonces, las creencias van y vienen, son muy personales, unos creen en una cosa, otros en otra, unos tienen un nivel de fe altísimo, otros pues lo tienen más bajo, eso es muy personal de cada uno, ¿no? Pero las creencias van a ir y van a venir, quedarnos fijos en algo nos ata, a quedarte inmóvil Pero saber quién eres no te ata, te libera. Saber que el ser que te habita, el invisible, el que se construyó en esta tierra a través de la fe, me explico, ya venía construido, pero nosotros lo ignoramos por la educación, por las culturas de nuestros países, entonces empezamos a creer que esto se hacía así, luego te cambias de país, yo ahora estoy mirando que Occidente, en comparación de los de la India, pues la verdad que damos pena. En este sentido, la India es más amorosa, más humilde, nosotros enseguida, ¿pero qué dices, hombre? Pero es cultura, pero el amor de Dios no es cultura. Las fronteras son cosa de los seres humanos. Y las autoridades, creerse que son los dueños de algún territorio, es otra estupidez que tenemos, pero... Pues nos pasa esto, pero cuanto más indagas, cuanto más creces, cuanto más te levantas en el ser que te mora, ya verás cómo eso no se anula, no se anula. Ahora, las creencias, déjalas que vayan y vengan, porque si te quieres quedar atado a, no, esto es así, esto es andando, eso no te deja crecer. Tienes que expandirte, que era lo que deseaba, estaba viendo en la alabanza... Pero tú empezaste a cantar de nuevo y yo... ¿Te acuerdas? Y yo esperando que tú también lo claro, vieras y nos quedamos las dos. Y nos quedamos las dos en grande. Pero yo sentí cómo los espíritus se expandían. ¿Sabes? Eso es lo que tenemos que dejar de permitir. Porque toda la creación se expande. Cuando Dios hizo el sistema, el universo nuestro, eso siguió, sea la luz... Eso se siguió expandiendo. Y no se sigue expandiendo así, se expande, se expande, se expande. Y nosotros nos expandemos. Es continuado. Cuanto más yo refreno porque me enfadé y porque... Pues no voy. Entonces, la expansión. Expando la otra. Que el miedo es la fe mala, ¿no? Y la fe buena es la creencia en amor. El miedo atrae igual que la fe buena. Igual, pero el miedo atrae lo malo. Si tú empiezas, ay, ¿qué me va a pasar? Viene y muy rápido, que viene muy rápido. Debemos de tener más fe para el miedo que para la fe buena. Empiezas, ¡ay! Pero también si empiezas... Yo me expando hacia lo bueno, yo amo, yo perdono, yo paso página, yo salto fronteras, yo soy, en este sentido, tú te vas a inclinar hacia la naturaleza divina, que es de lo que se trata. Y llegará un día que sí dormirá nuestra carne, pero ¿qué más nos da? Si nos vamos a volver... Dice Eclesiastés que la carne volverá al polvo, que fue de donde fue formada, y el espíritu volverá a Dios, que fue quien lo dio. Entonces, futuro malo no tenemos. Tenemos un futuro bueno. Pero déjame decirte una cosa. Cuando hace poco leí un libro, en el de Tol, que entonces yo en la casa de campo tengo árboles allí y los miro, ¿no? Pongo la música y tal. Y nosotros solemos fijarnos en lo que se ve, ¿no? Entonces, contemplo el árbol, porque es creación, y es frutal, y tiene la savia, y no sé qué, pero este hombre me ayudó a mirar en el vacío, porque en el vacío, cuando Dios nos dijo que todavía no creó nada, Dios era Dios, pero había un vacío. ¿Me explico? De hecho, hay un vacío en el universo, hay cosas, pero hay un vacío. Entonces este hombre me dijo, pero fíjate en el vacío, porque esa es naturaleza de Dios. Oye, me dio una subida, primero el vacío, tú entonces empiezas a mirar entre los árboles donde entra la luz, hay un vacío,
Primero, no te distrae, porque el árbol empiezas, las ramitas, la fruta, tiene fruto, le salió ya. Ay, cómo lo tiene María, cómo le creció, ya te distrae, pero el vacío no te distrae, porque solo tiene una naturaleza. Por eso el mundo es indestructible. ¿Qué queda? ¿El vacío? Pues queda la naturaleza de Dios. Tengo un apócrifo también que dice, Jesús, levanta un tronco. ¿Sabes quién está ahí? Estoy yo. Porque no hay nada. Parte una piedra al medio. ¿Qué? Nada. El vacío. Estoy yo también. En el vacío está Él. No hay nada vacío. No existe el vacío. Al ojo humano sí, pero no existe el vacío. Y me enseñó a mirar de una manera que me he enamorado. Y ahora solo miro los vacíos. Ya no me fijo ni en los árboles. No sé si... Me gusta más el vacío de los árboles. ¿Qué tal? Entonces, a ver, que ya voy a acabar. Religión y experimentación. A Dios se le experimenta en el espíritu para conocerle. En tu espíritu. No es por devoción, no es porque diste muchísimas ofrendas, no es porque... No. La religión te obliga a hacer, a cumplir, es externo. Vamos, no, hay que hacer, hay que ser buenos, pero lo real, tu espíritu, te pide experimentación. Es ahí donde, ¿ves? Es ahí donde te das cuenta del vacío y de repente hay una llenura con el vacío. Eso no tiene sentido para la mente humana. No lo tiene, pero sí lo tiene para el espíritu. Y dices, ¿con qué te llenaste hoy? Con el vacío. Y dice la gente, esta chica quedó fatal, ¿eh? Desde que quedó viuda, te digo que la veo fatal. Pero es lo que me sació, ¿no sabes? Y entonces, aquí vemos en Lucas, cuando el hijo pródigo, lo conocemos todo, ¿no? La historia. Dame la herencia. Esto es cuando sea la luz, ¿vale? Entonces vienen todos los hombres a la tierra. Pero algunos cogieron su herencia de poder, de hacer, de vicio, pues que este se fue, lo gastó, pues dice que con mujeres, dice que se emborrachó, dice que hizo lo que le dio la gana y usó externamente la herencia del Padre, porque todo es de Dios, todo es del Creador, ¿no? Pero luego dijo, con lo bien que estaba yo en la casa. ¿Cuál es la casa? La casa eres tú eres el templo. Entonces él volvió a la casa. Él vuelve a la casa, pero tiene otro hermano que es más de lo mismo dentro de la casa, que tampoco estaba en la casa. Y el hermano le dice con celos, después de toda la que lió, ahora vienes y le haces una fiesta. Le dice, pero chico, este ha resurgido. ¿Me explico? Este se ha levantado a como estaba en mi seno. Se ha levantado. Tú tenías todo, lo mío es tuyo. Se lo dicen los versículos del final, del 32, 31, 32, 33, 34. Todas mis cosas son tuyas. Eso es lo que nos hace ser dioses. Porque todo lo de Dios es mío. Todo lo de Dios es tuyo. Entonces, cuando le preguntan a Jesús, pero tú, ¿en nombre de quién dices tú que eres hijo de Dios? Él fue más allá. Dice, pero no está escrito en vuestra ley que sois dioses. Sois dioses, pero como el hijo pródigo estaba usando malamente la herencia, los fariseos, de hecho, lo querían matar. Lo querían matar. Entonces, creo que dije todo, más o menos. Sí, dije todo, más o menos. Y ya dije muchísimas cosas, además. Pero el hijo pródigo volvió a experimentar la casa del padre. Para eso volvió, porque despertó y dijo, esto no es para mí, esto no es mi vida. Yo cuando andaba por ahí por la calle, dije yo no nací para esto. Yo lo sabía de sobra, hay algo que te está diciendo, no, esto no es para mí. Entonces vienes a algo de tu interior, primero vas a un sitio que te ayudaron, te explicaron, te dijeron una palabra, y la palabra esta que no tenían, pero ya la tenían, la palabra está en nosotros. La palabra tú buscas en tu interior, tú vas a encontrar todo lo que necesitas, pero tienes que saber quién eres. Entonces la pregunta del principio, ¿quiénes somos? Somos Dios, aquí en la tierra. Y no debemos de vivir
bajo otra condición y bajo otra conciencia. Iremos descubriendo cada uno en nuestro nivel, cada uno en nuestra fe, en lo que no se ve, que la fe sí la ve, porque no es difícil ver esto, ¿no? Bueno, por lo menos a mí no me es difícil verlo porque lo he vivido, entonces ya lo he vivido, pero sobre todo cansémonos, que no te vas a cansar, en experimentar en tu espíritu a Dios, a la presencia de Dios. ¿Porque quiénes somos? Somos Dios. Somos yo soy. Y tú dítelo, está bien dicho eso, dilo a ti mismo. Yo soy. Yo soy. Ahí está. Dilo tú, Yo hermano. soy. Muy bien, dilo tú. Yo soy. 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 Y que lo oigan bien todos. Yo soy. Todos somos el uno, la unidad. ¿Vale? Mm.